profesional, una especializada. Yo mencionaba antes del corte, la preocupante demanda y aumento de casos de violencia de género en este último tiempo, de acuerdo a la cuarentena, en la convivencia con los casos de violencia de género. Así que vamos a ver una publicidad de una marca muy reconocida que vi en YouTube, que la estuvieron publicando hace poco. No sé si estoy atrasada al enterarme de eso, pero cuando lo vi me causó horror directamente y por una parte me reconfortó que eso haya pasado hace mucho tiempo y que la sociedad haya evolucionado de manera bastante grande y no existan ese tipo de publicidades en este momento, de consumo, de posibilidad de consumir ese tipo de cosas, asimilarlas y normalizarlas. Vamos a ver lo que tenemos preparado y en un ratito charlamos con ella. No tengo manteca. ¿Y si le pongo margarina? Y bueno. Los fideos con manteca de mi queridito no se dio cuenta. A los suyos, no los engañe. La margarina no es manteca y la manteca es Sancor. Sabor a cosa buena. Bueno, esas eran las propagandas, las publicidades que se emitían más o menos creo que en los años 60, si no tengo mal el dato. La intención de propiciarse hacia un acto de violencia contra la mujer considerada como ineficaz, considerada como ineficiente, para servir al maridito, ¿no? Ceci, ¿qué tal? La licenciada psicóloga sexóloga Cecilia Cardarelli, habituada del medio de comunicación, un placer tenerte como la primera entrevistada de Atardeciendo. Ay, qué bueno. Bueno, primero buenas tardes a vos, éxitos. Gracias. Feliz de saber que hay una mujer en los medios de comunicación, porque me parece que es muy importante la mirada que aportamos las mujeres. Cambian totalmente la perspectiva ante los mismos eventos que viven otras personas, así que sé que te va a ir bien, porque además tenés detrás una familia que te apoya, pero además porque sos mujer, te va a ir bien. Bueno, ¿qué decir de esta publicidad? Esta publicidad, vos decías algo, vos sos una persona muy joven y vos decías un poco contenta de que no estén este tipo de publicidades hoy en el aire, y también de alguna manera, además de sumarme a tu expresión, digo, qué bueno que esta publicidad hoy puesta nuevamente en conocimiento de personas que en ese momento no habíamos nacido, nos genere algún ruido. Ojo, no genera tanto rechazo como por ahí nosotras podemos llegar a pensar que va a generar. Todavía circula esa cosa medio socarrona de, ¿no? Como que más de una vez te tiraría el plato de fideo por la cabeza. Este tipo de expresiones que, tal cual vos dijiste, tienden a naturalizar una manera de expresar por parte del varón hacia la mujer la disconformidad, porque, en este caso no tenía los fideos hechos de acuerdo a como él le gustarían o como le parecía que tenía que ser. Así que la verdad que es una publicidad muy fuerte. ¿Sí? Es una publicidad muy fuerte. Totalmente. Nos habla de una violencia de género realmente muy, muy marcada y muy repudiable en todo sentido. Bueno, y a través de la situación que se vive, ¿no?, día a día con cada noticia que nos preocupa y que nos pone alerta, de alguna manera poder visibilizar eso. Mi lugar acá está para eso también, mostrar lo que por ahí no está casi siempre al alcance, o mostrar que eso está mal, que está muy mal y que no es normal. Sí. Hay un concepto que, ya que vos me das la posibilidad de expresarme, lo voy a decir haciendo un poquito, diríamos, de docencia, ¿no? ¿Qué significa perspectiva de género? La perspectiva de género es una categoría de análisis
¿sí? Es como ponerse un par de anteojos diferentes a los que venimos usando habitualmente. Con ese par de anteojos, ¿qué es lo que nosotros vemos? Las desigualdades de género. Y lo que vemos también es la cantidad de estereotipos, es decir, de maneras que circulan habitualmente en lo social como algo que debe ser así porque la sociedad lo avala, ¿sí? Entonces, antiguamente se consideraba que la mujer debía estar al mando de la casa, esperar a su marido con la comida como debía ser, tener a los hijos ordenados, callados porque papá venía nervioso. Algunas de esas conductas todavía hoy prevalecen. Claro. Y gracias a la perspectiva de género, que es esto que te mencionaba antes, que es esta posibilidad de mirarlo, es que se pudo en algún momento, allí por el 2009, sancionar una ley de prevención de la violencia de género, ¿sí? Que fue, mira, tomé nota porque siempre me lo olvido, la 26.485, que trabaja justamente sobre prevenir la violencia de género. ¿Cómo prevenimos un fenómeno? A partir de conocerlo, a partir de entenderlo como que es un fenómeno que daña. Entonces, hemos entendido y vamos entendiendo con el costo altísimo de las mujeres muertas muchas veces, de que la violencia de género es algo que existe, circula y que se avala. Vos imaginate que lo que vos decís, en un medio de comunicación se pasaba esa publicidad para vender manteca. Es algo Sí. que a uno le parece increíble, ¿cierto? Resulta ilógico de alguna manera, sí, sí. Y hoy también existen publicidades y comentarios misóginos. A eso iba, Ceci. Vos que, bueno, estás en cotidianidad con todo ese tema mucho más que otras personas que por ahí no tratamos, no tenemos pacientes o no tenemos personas cercanas que vivan esas situaciones. ¿Por qué, digamos, como entró esta publicidad en la mente de muchas personas, como fue impuesta por el consumismo y por todo el capitalismo, esta publicidad? ¿Cuáles son las endijitas, por más que haya un trabajo en el que las mujeres venimos formando y desnaturalizando y desmitificando? ¿Cuáles son las endijitas por las que todavía se meten todo ese tipo de cuestiones que afectan a la mujer de alguna manera? Son montones. Desde mira, una cosa que me está preocupando, porque me estoy ocupando ahora de hacer un trabajo con una nutricionista, sí. Por ejemplo, la violencia simbólica que tiene que ver con los cuerpos, ¿sí? Con la extrema delgadez, con esta cuestión de la gorda tal, qué pasa con la cuarentena que estás engordando, circulan claro. Un montón de chistes, ¿no? De que vamos a salir de la cuarentena de tal o cual manera. Cuando, bueno, se sigue apostando a que el cuerpo desnudo y exuberante asociado a un producto va a ser más fácil de ser vendido, ¿sí? Consumido de pronto por las personas a quienes está destinada esa publicidad. Digamos, hay una cuestión del sistema patriarcal que sigue gobernando algunos estamentos que se nutre de ellos justamente para poder sostener este tipo de modelo. Como contracara está todo esto que estamos haciendo nosotras, ¿no? En este momento, que es poder poner sobre el tapete este tema y por lo menos cuestionarlo. Yo siempre digo, a mí no soy partidaria de ir al choque contra una persona que piensa diferente. Me parece que nosotros tenemos que trabajar sobre todo para las generaciones más jóvenes. Es vital la educación sexual integral, es desde ahí que se va a poder derribar estas cuestiones de violencia que se naturalizan, suponte, en un acto escolar, de jardín de infantes, de primaria, todavía los varones siguen ocupando el lugar de varoncitos que tienen sus privilegios y las chicas son las chinitas, las sirvientitas, ¿no? Hay ese tipo de cosas que parecen sutiles y que por ahí las maestras dicen, y bueno, ¿qué crees que haga? Si era así, bueno, dalo vuelta para provocar un ruido, ¿entendés? Exactamente. A mí me parece que desde ahí es fundamental. No, y además, bueno, por supuesto, el foco es la educación, es lo más importante, tal cual como estás diciendo. Gonza. Sí.
Sí. ¿Alguna pregunta para hacerle a Ceci? ¿Alguna pregunta que la audiencia haya hecho? Por el momento no hay nada, pero tengo una pregunta mía, que es increíble cómo la gente se adapta a lo que sucede hoy en día, porque nos estamos dando cuenta que es una publicidad demasiado vieja. Es una publicidad que en ese momento, en ese tiempo, el machismo era mucho más intenso, era mucho más como que lo estaban normalizando. A eso yo me refiero en el término. No sé si me escuchó Ceci, que estaba medio como... No te escuché con claridad. Si me lo podés reproducir, Maribel. Gonzalo está hablando de lo que fue el machismo, cómo fue impuesto generacionalmente, cómo todavía siguen, o sea, se indigna ante que siguen existiendo casos, amén de que esa propaganda fue saltando generaciones, porque eso tiene más de 40, 50 años, por lo que podemos ver. Bueno, está sorprendido. No sé si tenés alguna pregunta para hacerle a Ceci con respecto a eso. No, que cuál es la mejor manera de iniciar una nueva de iniciar la manera correcta para empezar a mejorar todo este tipo de pensamientos, ¿no? Porque todavía siguen pensando la gente en estas cosas y lo normalizan. Incluso puedo pensar que hay gente que hoy en día todavía se sigue riendo de que ven ese video y le tira el plato en la cabeza y se ríen, jaja, el plato de la cabeza porque es mujer, listo, ¿entendés? Eso hoy en día sigue todavía pensando, y es increíble que el mundo todavía siga pensando de esa manera. La pregunta que yo quiero decir es, ¿por qué la gente en generación como que la gente se acostumbra? ¿Por qué la gente se acostumbra mucho a la familia? ¿Por qué la familia, ¿cómo te puedo decir? Me trabé. ¿Cómo la familia transmite ese tipo de como que les... Claro. La seguridad. ¿Cómo se sigue fomentando a través de generaciones ese tipo de patrón? Gracias, ¿Cómo se va repitiendo? Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos algo que es un formato social, sociocultural, ¿no? Cuando se habla de sistema patriarcal estamos hablando de un sistema compuesto por un montón de partes que todas comparten de alguna manera una forma de mirar los roles que cada persona dentro de la sociedad van a ocupar. Entonces, desde que nacemos, de alguna manera nos han impuesto y seguimos imponiendo que los varones van a ser más fuertes, las mujeres vamos a ser más débiles, que el varón no puede llorar porque eso es de maricón, que la nena se tiene que portar bien y que está bueno que ayude a mami en las tareas del hogar, y el varón no ayuda porque, viste, es varón, y después que la nena se va a tener que casar y va a tener que tener una vida moral y va a tener que, porque aún hoy que cambiaron un poco estos conceptos, ya no nos casamos tanto como antes, igual sigue sobrevolando esta cuestión de que la mujer sola es una mujer que genera un ruido, ¿no? Está sola, ¿por qué estará sola? Siempre como que garantiza un poco la moral si está acompañada, y ni te cuento si está acompañada por un hombre, ¿no? Estas cuestiones también de que el varón protege a la mujer cuando los varones nos matan. O sea, no nos hemos podido dar cuenta todavía de que cuando dicen mejor que te acompañe un compañero a la parada del colectivo, y la historia y la estadística dice que los que matan son los varones, ¿no? Lo que pasa es que dos chicas en la calle están las dos en peligro. Claro. En peligro en manos de un posible varón. Entonces, Gonzalo también lo que él se plantea, dice, bueno, ¿esto cómo se revierte? Primero, celebrando de que haya un varón que se lo pregunte. Porque nosotros necesitamos que los varones se deconstruyan, que los varones no teman perder sus privilegios y que puedan entender que hace siglos que venimos con una desigualdad que acarrea todos estos micromachismos, que así se llaman, y que conforman un gran machismo, ¿sí? Por eso es que la herramienta es en lo social, en los medios de comunicación, hablar de esto, consultar a gente idónea. A mí me parece que es muy importante eso, que no cualquiera hable de esto, porque de esto hay que estudiar. Y después en las escuelas, en los jardines de infantes, comprometerse con la enseñanza de la educación sexual integral con perspectiva de género, ¿sí? Que es ahí donde se habla de los mitos sexuales, de los estereotipos de género. Cada sociedad estipula cómo debe comportarse un niño y una niña. Y a partir de ahí se va reforzando en lo cotidiano, lo refuerza mamá, lo refuerza papá, lo refuerza la señorita, lo refuerza el director, lo refuerza el medio de comunicación, lo refuerzan
ahora se están dando de baja, pero los certámenes estos de belleza que existían, ¿no? Todo esto, ¿cuál es la buena mujer, la mujer deseable? Si lo hablamos desde la sexualidad, es la mujer alta, delgada, blanca, ¿sí? La que es más atorranta es la que es más pulposa, la otra es más decente, ¿sí? Entonces, todas esas categorías, que no se le ocurre a alguien que está desvelado una madrugada, sino que todas estas categorías circulan en lo sociocultural todo el tiempo. Por eso que, ¿cuándo es la oportunidad para dar vuelta a esto? Cuando niños y niñas se están formando. Claro. Si yo en el jardín de infantes dejo que el varón juegue al papá y que cambie el pañal a la muñequita y no lo tildo de maricón, y voy a permitir definitivamente que ese varón pueda ir construyendo otra idea también de paternidad. ¿Se entiende? Por eso es que la educación sexual integral es fundamental en todos los niveles. Bueno, quiero contarles que ¿saben? Yo creé un juego de educación sexual. Yo trabajo, además de mi consultorio, trabajo en una escuela, y creé un juego de educación sexual donde justamente una de las cosas que abordo son los estereotipos de género. ¿Por qué? Porque yo trabajo en una franja muy complicada como es la adolescencia, y la verdad que en la adolescencia uno ve cómo los estereotipos de género se manifiestan, justamente, por ejemplo, con la violencia, donde los varones empiezan a marcarle a las chicas que esa pollera es demasiado corta, que si mira a fulanito entonces no lo quiere más, entonces, y que si no quiere tener relaciones sexuales entonces es porque no lo ama. Sí, o aplacan diciendo que porque tiene una forma de ser extrovertida y charla y se ríe, lo está provocando o lo está insinuando. Esos casos he escuchado miles y los he vivido también. Así que... Vos fíjate, Maribel, vos que sos joven, fíjate que si vos salís de noche, siempre el varón ha prestado más atención, pero ojo con lo que digo, escúchame, presta más atención a una mesa de mujeres, en las que las mujeres están tomando, son extrovertidas, se manifiestan, pero la piensan para algo a esa mujer. Claro. Pero la que llevarían a la casa, la que le presentarían a la familia es la lánguida, la virginal, la que tampoco tendríamos por qué calificarla así, ¿me explico? Pero estas categorías que son socioculturales, hay una frase que yo siempre repito y es que la sexualidad es una construcción social, y cuando hablo de sexualidad no hablo de genitales, sino que hablo del ser sexual, de ser hombre, de ser mujer. Esto queda demostrado en la primera infancia, cuando a la nena le ponemos el vestidito y al varón los pantalones, o el celeste y el rosa, supongamos, ¿no? Y a un varón le ponemos una remera rosa y decimos, che, ¿qué te pasó? Claro, bueno, eso es de lo que reniego, por ejemplo, de mi generación. El platito y la tacita rosa en el jardín era como, a mí no me gustaba el rosa, nunca me gustó el rosa. Y lo tenía que llevar. Siempre. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí está, vos fíjate, una nena que trepa árboles, que no le gusta el rosa, que es medio rea, es medio machona. ¿Qué significa? Ya ahí hay una lectura. Claro. Cada vez que nos alejamos del estereotipo, aparece algún inconveniente. Esa publicidad de Sancor no generaba ningún tipo de reacción, porque en ese momento la mujer estaba educada y formada para servir al hombre. Claro. Y servir al hombre era tener al hombre contento, porque el hombre venía de trabajar y era el hombre que sostenía la casa, y eran todavía esas generaciones de mujeres que estaban sometidas económicamente. Entonces todas sus amigas y sus madres, sus tías y sus madrinas le decían, bueno, ¿qué te cuesta? Hacerle rica la comida, viste, él viene cansado, no te hace faltar nada. O te puede dejar por otra. También. Y no le contaba que le tiraba el plato, y si le contaba, mirá, me tiró un plato de fideos por la cabeza, le decía, mi marido también viene nervioso a veces, pero bueno, después se le pasa. O sea, eso es el machismo, también se mete entre las mujeres, nosotros también repetimos. ¿Se entiende? Por eso es que es muy interesante esto para pensarlo, es un fenómeno muy complejo, que es interesante empezar a pensarlo como para ir desgranándolo.
¿no? Para ver qué pasa con la música. Yo de música no sé, pero yo sé que ustedes saben mucho. Para ver qué pasa con la música, qué pasa con las artistas femeninas, qué pasa con las letras de las canciones, en qué lugar se pone a la mujer, en qué lugar se pone al hombre, ¿sí? De pronto a vos, Maribel, en tu por ahí, si vos haces una introspección, ¿qué pasaría con tu carrera si vos fueras varón? ¿Qué pasaría con tu carrera si vos accedieras a algunos peajes que podrías atravesar para llegar más rápido a algunos lugares? ¿Se entiende? Totalmente. O sea, eso es el machismo, y la violencia se ejerce cuando es justamente peaje. Bueno, vos querés cantar en tal lugar, tenés que hacer tal cosa, o tiene este costo, ¿sí? O te difamamos o tal cosa. O sea, es interesante ver cómo todos estos adjetivos y toda esta trama invisible está todo el tiempo acechando y existe, y por ahora va a seguir existiendo, supongo, ¿sí? Porque son años de construcción. Va a llevar, pero ya está encaminado todo, así que va a ir cada vez más. Estamos en un momento glorioso. A ver, Maribel, poder hablar de esto en una radio, poder que alguien haya rescatado esa publicidad y la haya desempolvado y ahora está circulando por todos lados, y a partir de esto se genera una conversación, que los varones empiecen a decir, epa, pero eso era una publicidad, un tipo que le revoleaba un plato de fideos a una mujer. Claro. Entonces empieza a haber todo un resquebrajamiento del sistema que es muy oportuno para tomarlo con un poco de cuidado. Porque vos hablabas al principio de lo que es la cuarentena. ¿Qué pasa con las mujeres que hoy están conviviendo con sus agresores? Conviviendo con esos hombres violentos que... Mira, por ejemplo, el otro día me enteré de un caso de un hombre que es sustento del hogar, está separado de su familia, de su mujer y sus hijos, y habían discutido, el hombre fue y le quitó el medidor de luz. Eso es violencia simbólica. No le pegó, ¿sí? No hizo otras cosas más que ejercerle el poder de, bueno, porque no accediste a tal cosa que no sé cuál será, él ejerció su poder. Esa es la perspectiva de género, ahí aparece, ¿no? Ver la desigualdad. Claro. Y ella quedó sin luz, quedaron sin luz sus hijos y demás. O sea, hoy el fenómeno de la violencia ha recrudecido porque las mujeres están encerradas, aquellas mujeres que podían salir a limpiar una casa o que trabajaban afuera en un local de ropa o tenían algún tipo de autonomía económica, dependen pura y exclusivamente de ese hombre. Muchas veces ese hombre también está sin trabajo, cosa que también genera una violencia intrafamiliar. Sí, las adicciones hacen más complejo todo esto. Entonces, hoy el mensaje es a todas las mujeres que puedan estar escuchándonos y que estén atravesando un momento de violencia, no es necesario que sean golpes, no es necesario que haya empujones, no es necesario que haya violencia sexual. Cualquier incomodidad que sientan, es importante que se comuniquen al 144, porque en el 144 lo que van a hacer es escucharlas y orientarlas. Esto es muy importante, que se tienen que animar. Las mujeres que sufren violencia de género tienen mucho miedo, están como muy socavadas en su voluntad, en su espíritu para poder salir adelante, porque justamente su agresor todo el tiempo le repite que no va a poder, que es una inútil, que es una infeliz. Generalmente pasa eso con las que vos decís que ellos ven en la mesa y la toman. Si no, no les gusta de un momento para el otro, la mujer esa extrovertida, extravagante que vieron, la van moldeando y la van formando y la van aplacando hasta convertirla en el modelo que ellos necesitan. Claro, por eso es que es importante en la adolescencia trabajar esto, y yo te decía con las herramientas que brinda la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque cuando se habla de prevención de violencia en el noviazgo adolescente, tiene que ver con que las chicas y los varones empiezan a percibir que en nombre del amor empiezan ellos a naturalizar algunos comportamientos y algunas conductas recíprocas que no son amor. ¿Sí? El control, lo que decíamos al principio, que no salga más con sus amigas,
que se quede con él. Muchas veces los varones, ejemplo, inventan que están enfermos, que están muy tristes, entonces por ahí ella había organizado una salida con sus amigas. Sí, una manera de psicopatear de alguna forma, por decirlo en una jerga más vulgar. No, sí, en realidad empiezan a hacer comportamientos manipuladores. No sabemos si serán psicopáticos, pero sí van a ser manipuladores, donde la mujer, la joven en este caso, queda como en un nivel de cosificación, sí, donde es como si se volviera de plastilina, sí, y esa pareja varón puede ir moldeándola de acuerdo a su necesidad, lo que decías vos recién, ¿no? Entonces, por ahí son parejas que uno las ve muy complementarias, que uno dice, ay, se llevan bárbaro, pero donde la mujer se quiere alejar un poquito, es como que hay un collar de ahorque. Exacto. ¿Sí? Y ahí empieza la tensión vincular. Empieza la tensión, luego viene el arrepentimiento, les piden perdón, le dicen que no lo va a pasar nunca más, sí, que son el amor de su vida, y vuelve a dar un poco de soga. Me causa gracia porque digo, son relatos que una fue escuchando, ¿no? En algún momento. Actualmente no es mi caso, gracias a Dios. Me alegro mucho. Pero son cosas que una fue escuchando, ¿no? Ceci, esta semana fue el día contra el bullying, la fecha, no me sale ahora la expresión correcta. De lucha contra el bullying. La lucha contra el bullying. ¿Algo que quieras comentarnos con respecto a eso? Bueno, la lucha, sí, primero aclarar algo, ¿no? Que por ahí el término bullying se ha tergiversado un poco y como que ahora a todo le metemos bullying, y no es así. El bullying es un fenómeno que se da en un contexto escolar, sí, solo escolar, y se da por parte de uno o unos poquitos que agreden a otra persona. Ese tipo de agresión puede ser física, es el último generalmente, el último eslabón. Primero hay mucho hostigamiento, claro, hay mucho bardeo, ¿viste? Porque es tímido, porque es tímida, o porque es negro o negra, porque es gordo o gorda, o le piden la comida en el recreo, o le hacen pagar cosas, o le roban, así a la pasada le sacan la gaseosa y parece gracioso y le dicen no te vayas a quejar porque sos un buchón o una buchona. Esto también hay que trabajarlo desde la educación sexual integral, porque acá se trabajan afectividad y derechos. Claro. El derecho a permanecer dentro de una escuela cómodo o cómoda, ¿sí? Y el derecho a poder tener un tránsito feliz por la institución escolar, ¿sí? Que el otro lo vulnera. Es muy interesante el fenómeno del bullying, porque también estoy segura que uno puede desarticular estas cuestiones cuando en las instituciones educativas hay personas que resultan confiables para los chicos y chicas. Los pibes tienen que poder tener en la escuela un referente a quien contarle, y esa persona tiene que tomar cartas en el asunto. Cuando a mí en la escuela una mamá me dice, no, porque en la otra escuela no hacían nada, mal. A nosotros nos pagan para hacer, ¿sí? En la escuela nosotros estamos al servicio de los estudiantes. Nadie puede estar pasándola mal adentro de una escuela. Y a lo largo de la historia han pasado cosas horribles. Sí. Te recomiendo que mires, si no miraste la serie de Sebastián Weinreich. No la vi, la había anunciado, pero no la vi, no tuve la oportunidad. Es una serie, yo no soy especialista en esto, pero digo, tiene montones de pasajes para que veamos cuestiones referidas a esto que estamos hablando, desde una exnovia con la cual él se encuentra y recuerdan que ella era gorda, muy gorda, pero que se gustaban y anduvieron de novios, pero ninguno de los dos le dijo nada a nadie, porque para él era una vergüenza tener una novia gorda. Entonces ella pactó con él, es terrible. Hay otros momentos en los que se debaten si llevan preservativo o no. Entonces la persona que trabaja con él le dice, vos siempre tenés que llevar. Y él le dice, no, ¿para qué si no va a pasar nada? Y él le dice, pero no sabés si no va a pasar. Claro. Entonces ahí aparece cuestiones de prevención y de educación. Cuestiones de prevención y educación. Ceci, te agradecemos muchísimo. Es un orgullo. Gracias por ser la primera. Sí, fuiste la primera, eso estaba por decirte. Te agradecemos muchísimo, es siempre un placer escucharte, es siempre enriquecedor, ¿no? Tener una charla amena y que sea entendible y que la gente también pueda tomar datos y utilizarlo y que le sirva, ¿no? Y que le haga más
más simple algunas cuestiones de la vida cotidiana. Te mandamos un abrazo enorme. Déjame agregar que, como Sí. siempre, estoy a disposición de aquellas personas que trabajan en la docencia, que puedan necesitar de parte mía algún tipo de asesoramiento. Bueno, mi Instagram es licenciada Cecilia Sex. Ahí me pueden encontrar y me pueden pedir algún tipo de asesoramiento. Y bueno, y ahí verán desplegado el menú de cosas que comercializo también para trabajar la educación sexual integral. Te Les mando mando un beso enorme y muchos éxitos de corazón. Gracias, Ceci. Está lindo. Beso enorme, beso de Mar del Plata para allá. Gracias, igual. Licenciada Cecilia Cardarelli, psicóloga, sexóloga, psicóloga con perspectiva de género, orientada a perspectiva de género, si mal no lo digo, que me rete y que me diga.